Esta mañana quiero compartir un tema muy interesante, muy importante, sumamente interesante, sumamente importante, y es acerca de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es una de las mayores consideraciones de la escatología del Nuevo Testamento. La escatología es la doctrina de los últimos tiempos. Es la que estudia los tiempos. Escatos, tiempo, logos, estudio. Y por eso le digo, es tan importante, porque hoy han proliferado grupos religiosos. Cualquiera levanta un grupo religioso y se puede hablar cualquier cosa. Cualquiera puede tomar el internet y puede decir cosas, hablar cosas. Entonces, es importante lo que hablamos hace 15 días, cuando el Señor dijo, los discípulos le preguntaron, Señor, ¿cuándo van a hacer esas cosas que no va a quedar piedra sobre piedra? Señor, ¿cuándo van a hacer estas cosas? ¿Qué señales habrán? ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Y vimos algunas señales de los tiempos hace 15 días. Y la segunda pregunta era, ¿cómo sabemos qué señal habrá de tu venida? Esa sería la segunda. La primera fue señales de los últimos tiempos. Ahora, señales de la venida de Cristo, o cómo va a ser la segunda venida de Cristo a la tierra. El doctor John D. White, teólogo famoso norteamericano, clasifica 3 palabras griegas que tienen que ver con la segunda venida de Cristo. La primera es parusía, del griego, que quiere decir presencia, llegada, estar cerca de o al lado de. Parusía es presencia. Apocalipsis, del griego, de donde viene Apocalipsis, que quiere decir revelación. Y el punto principal de Apocalipsis, la revelación, es la segunda venida de Cristo, con todo su contexto, con todo lo que va a pasar, con todo lo que va a suceder. Otra palabra es epifanía, del griego también, que significa traer a la luz, hacer brillar, manifestar. Estas palabras tienen connotaciones muy importantes. Por ejemplo, la primera venida de Cristo, Él trajo luz, Él brilló, Él se manifestó, no fue solo presencia. Cuando se estudia la teología, hay grupos que dicen que la venida de Cristo fue solo una
una manifestación así espiritual, que no fue cuerpo, que no fue hombre. Hay grupos, por ejemplo, llamados testigos de Jehová, que niegan que Cristo, que sea el Hijo de Dios, que niegan que Jesús es Dios y que solo es Jehová, el único Jehová, y que Jesucristo no es Dios. Pero Él vino y se manifestó, 100% hombre y 100% Dios. Jesucristo es Dios. Amén. ¿Qué va a suceder cuando sea la segunda venida de Cristo? En primer lugar, punto número 1, primero vendrá por su iglesia. Según la Escritura, primero vendrá por su iglesia. Mire qué privilegio, qué maravilloso. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17. Esto lo hemos leído ya algunas veces. Vamos a pedir a los hermanos de multimedia que nos pongan este pasaje. El apóstol Pablo está en un contexto en Tesalónica donde varios supuestos predicadores están hablando de que no hay resurrección, de que en esta vida hay que gozarla, hay que disfrutarla, porque no hay resurrección y no hay segunda venida de Cristo. Entonces el apóstol Pablo escribe y dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Está usando el término dormir a morir, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Dice: hermanos, cuando alguien muere, ustedes no tienen que entristecerse exageradamente, como que si ya no hay esperanza. Está bien entristecerse, está bien llorar, porque se vale llorar. Se murió un ser querido, una persona que tanto amábamos, pues hay que llorar. Si quiere llorar, llore. Si quiere entristecerse, pues es lógico. Pero dice: no como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué hacen los que no tienen esperanza? Disculpen la palabra, pero hacen relajo. Se emocionan tanto y hacen cosas. Yo voy todos los días al cementerio. Y todos los días al cementerio. Cuando estaba en vida ni siquiera le visitó. Pero ya muerto le va a visitar. Es mi línea, es mi teología. ¿Para qué? En mi percepción. En vida se debe dar todo. En vida se debe de visitar. En vida se debe de disfrutar. Pero ya todos los días ir a llorar, llevarle flores todos los días. Pero Pablo dice: no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pobrecitos, no tienen esperanza. Siguiente versículo: porque si creemos que Jesús murió
y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Siguiente versículo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ellos no tenían un concepto muy definido de fechas. Por eso dice, si yo vivo, dice Pablo, hasta la venida del Señor, yo no me voy a ir antes, sino que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No nos vamos a ir antes. Siguiente versículo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que están en Cristo, los que sirven a Cristo, los que han entregado su vida a Cristo, dice que serán los primeros que van a resucitar. Siguiente versículo. Luego nosotros, mire, está poniendo un orden. Luego nosotros. Yo pedí que los de multimedia mantuvieran eso para que los hermanos, y qué bueno los que están anotando, qué bueno los que están tomando estos textos, y si no, pues usted lo va a buscar en la plataforma de YouTube, Dios de Pactos, y lo puede escuchar y puede anotar en su casa sus estudios y pueda prepararse para que no cualquiera le vaya a confundir en su doctrina. Luego nosotros, los que vivimos, dice, los que han muerto en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, si es que alguno queda para la segunda venida de Cristo, dice, seremos arrebatados. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, para recibir al Señor en el aire. Es lo que está diciendo Pablo. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Algunos teólogos le han llamado el arrebatamiento. Otros le han llamado la traslación de la iglesia. Hay un poquito de desacuerdo en cuándo va a suceder esto. Algunos teólogos hablan de que esto va a ser después de la tribulación, de que esto va a ser antes de la tribulación. Y como decía, pues la teología tiene que tener bases porque si no hay confusión. Siguiente versículo. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Así que lo estoy haciendo para que usted se aliente. Y el día que pase a la presencia del Señor, vaya seguro de que muere en Cristo.
y que no va a ir a otro lugar, sino que va a ir a la presencia del Señor y que solo va a estar esperando que su cuerpo se levante. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. Primera de Corintios 15, 51, 52. He aquí, os digo un misterio. La Biblia tiene misterios. Las cosas de Dios tienen misterios para la mente humana, porque la mente humana no puede entender. La mente es finita, a pesar de toda la inteligencia que ha desarrollado el hombre, aún sigue siendo finita, porque las cosas espirituales le cuesta entenderlas. Las cosas espirituales tienen límites, tiene mucho conocimiento humano, tiene mucho conocimiento general. Dijo una vez el doctor Harold Caballeros, cuando estaba de candidato para presidente, dijo: yo he tenido que estudiar 52 temas de las ciencias para hacerme candidato, dijo en ese tiempo. 52 temas de lo que es todas las ciencias generales. O sea, él decía, un candidato tiene que dominar todos los temas. Aunque sea un científico, aunque sea un autodidacta, súper autodidacta, pero en las cosas de Dios va a ser, pudiera ser un analfabeta, porque las cosas de Dios son insondables, son eternas, son infinitas. Y el apóstol dice, he aquí os digo un misterio. Para muchos puede ser un misterio, algo desconocido. Existe, pero no se conoce. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos vamos a morir, dice Pablo, en la segunda venida de Cristo. Algunos van a morir, otros vamos a estar vivos, pero todos seremos transformados. Siguiente versículo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El Señor dice que al cielo no entrará carne ni sangre de esta tierra, esta materia, porque es corrupta, porque es pecaminosa. Tiene que haber una transformación para tener una materia celestial, si así se quiere decir. Tiene que haber un cambio. Entonces, cuando se nace, dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque imagínense cómo se va a oír la trompeta cuando el Señor venga. Vienen los ángeles y se va a oír la trompeta como que fuera un gran ejército, como que fuera un gran ejército que viene. Dice, se tocará la trompeta. Me imagino qué tremenda trompeta, qué sonido. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Cuando el Señor Jesucristo murió, el Señor Jesucristo fue transformado. Juan capítulo 20 dice que estaban los discípulos reunidos y que de repente el Señor entró. Estaban encerrados por miedo a las autoridades.
Ellos estaban haciendo su reunión en secreto, todo bien cerrado. Y cuando el Señor atraviesa la puerta y se pone con ellos. En otra ocasión, creo que fue la primera manifestación del Señor, que el Señor llegó, ellos estaban en la orilla del mar y comieron, y comió pescado con ellos y ya estaba transformado. En otra ocasión, cuando entra también al cuarto, dice que Tomás, el discípulo, no estaba. Y le dijeron a Tomás, y él dice, no, dice, si yo lo viera y que yo metiera mi dedo sobre su mano, yo lo voy a creer. Y en otra ocasión Dios le dio la oportunidad a Tomás de que pusiera su dedo en su llaga, en su costado. Un cuerpo transformado, pero un cuerpo que se conocía. Nosotros seremos transformados a una materia, bueno, no sé si cabe esa palabra materia, celestial. Seremos transformados. Ya no habrá un cuerpo con achaques. Ya no habrá un cuerpo con limitaciones, que me duele aquí, que me duele aquí. Ya no habrá enfermedad, ni virus, ni gérmenes, ni COVID. Un cuerpo transformado. Vale la pena creer en el Señor. Vale la pena servir al Señor. Él va a darnos un cuerpo santo, realmente santo, glorificado, transformado. Seremos transformados, dice el apóstol Pablo. Regresemos a 1 Corintios. Cuerpo y los muertos serán resucitados e incorruptibles y nosotros seremos transformados. Vamos a pasar a Juan capítulo 14, versículo 3. Juan capítulo 14, versículo 3. Un día el Señor está con sus discípulos enseñándoles y les dice, si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Yo me voy a ir, dice el Señor. No se pongan tristes, no se atormenten. Yo voy a regresar y yo los voy a tomar a ustedes. Yo no los abandono, yo no los dejaré a merced del diablo, a merced de los demonios. Yo los tomaré a ustedes para que ustedes estén donde yo estoy. Qué lindo. Pero antes el Señor dice en el versículo 1, en la casa de mi Padre muchas moradas, muchas habitaciones, muchos aposentos hay. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor se fue y está preparando un lugar. Está preparando una habitación, una casa, no hecha de manos. Está preparando un lugar para aquellos que le creen, para aquellos que le sirven, porque hay una patria celestial. Hay una ciudad celestial donde Él mora, donde Él está, donde no hay tristeza, donde no hay guerra,
donde no hay opresión, donde no hay maldición. Ahí está el Señor. Por eso se fue, para preparar lugar. Usted no va a ir a caer a una tumba fría. Su cuerpo no va a quedar para siempre en la tierra. Usted cree en Cristo, usted cree en el Señor. Un día el Señor dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Así que hay una esperanza. Hay una esperanza. Aleluya. Gloria al Señor. Pablo dice de las resurrecciones, 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Hay varias resurrecciones. Mire, punto número 2, ahí lo teníamos. Bueno, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Cristo fue el primero que resucitó. Nadie ha resucitado. Pastor, pero Lázaro resucitó. Sí, pero volvió a morir. Todos los que resucitaron murieron. El único que no murió fue Jesucristo. Él es el único, Él es el primero y único que no ha muerto. Él vivió por siempre. Entonces, número 1 de resurrección, Cristo. Número 2, siempre en el versículo 23, dice, pero cada uno, mire qué revelaciones más tremendas las del apóstol Pablo, revelaciones del Espíritu Santo, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cuántos grupos de resurrección hay aquí? 3. Cristo, las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. ¿Quiénes son las primicias? ¿Quiénes fueron las primicias? Veamos Mateo 27, 50 al 3. Mateo 27, 50 al 3. Cuando Cristo resucitó, dice la Escritura que el velo del templo se rasgó, se rompió, porque estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y al lugar santísimo nadie podía entrar. Pero cuando Cristo resucitó, el velo se rompió. Cuando Cristo murió, mejor dicho, el velo se rompió. Y cuando Cristo resucitó, bueno, fue cuando Cristo murió, que hubo resurrecciones. Dice que los santos del Antiguo Testamento resucitaron, se abrieron los sepulcros y fueron a la santa ciudad. Y algunos vieron a estos santos. Eso está en Mateo 27, 50 y 53. Mateo 27, 50 y 53. Los sepulcros se abrieron y los santos del Antiguo Testamento salieron, resucitaron. Esas son las primicias. Después de Cristo, esas son las primicias.
Y número 3, los que son de Cristo en su venida. Dijimos que Pablo está diciendo que los que mueren en Cristo vamos a resucitar. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros, dice, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Número 3 son los que mueren en Cristo. Esta es la resurrección, cuando Cristo venga. Y número 4 yo puse acá, aunque esto ya se va casi al final del mundo, la resurrección del gran día final. Hay una resurrección final. Lo que vimos es para los cristianos, pero hay una final que va a ser para todos los que murieron sin Cristo. Daniel capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todo ser humano que muere va a resucitar, todos. Pero en la resurrección primera es para vida eterna. La resurrección segunda es para condenación eterna. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Dice la escritura, y vi un gran trono blanco. Ese es el trono del juicio final, cuando ya ha pasado todo. Y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Siguiente versículo. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, puede ser los grandes de la tierra, los poderosos de la tierra y los anónimos de la tierra, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Siguiente versículo. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. El mar entregó los muertos. ¿Cuánta gente ha muerto en el mar? El mar va a entregar sus muertos. ¿Cuánta gente está tirando ahora cenizas en el mar? Pero van a cobrar vida. Su cuerpo se hicieron ceniza, lo están tirando a los ríos, a los lagos, a los mares. Van a cobrar vida, van a resucitar. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Todo lo que se hace en la tierra un día va a ser juzgado. Sigamos leyendo. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
Son espíritus. La muerte es un espíritu poderoso. La muerte es lo último, el último enemigo que el Señor dice que va a ser, que se va a vencer. La muerte, la que causa tanto daño, la que causa tanta tristeza, la que causa tanto dolor al ser humano. La muerte que viene a descontrolar los proyectos, que viene a descontrolar los planes familiares. Ese espíritu poderoso llamado muerte va a ser vencido y va a ser lanzado al lago de fuego. El Hades, el sepulcro, donde están los muertos y donde reina ese espíritu también, van a ser lanzados al lago de fuego eterno con Satanás. Esto es el final ya de la historia, el final de la vida. Pero también hay un tribunal que va a recompensar a los cristianos. Número 3, el tribunal de Cristo. Lo que vimos es el gran trono blanco que juzga a todos los impíos. Pero también está el tribunal de Cristo. En los estadios, uno puede ver que dice tribuna. Hay un espacio, hermano. Tribuna. Es un lugar especial. Es donde están los importantes. En los estadios de Grecia, de donde salieron los Juegos Olímpicos, había lugares especiales para premiar, y aún en los estadios se premia. Ahí en el estadio se premia al campeón, a los campeones. Ahí es donde se dan las copas. Está el tribunal de Cristo, está la tribuna de Cristo, donde van a pasar los cristianos cuando sean levantados por el Señor. 1 Corintios 5:10. Ojalá sea 1 Corintios. Yo creo que es 2 Corintios, hermanos de multimedia, disculpen. Ojalá no me haya equivocado de cita. Este tiene mucho texto, mucha. Pasemos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Apocalipsis 22, 12. He aquí, dice el Señor, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo vengo pronto, yo los vengo a tomar y los voy a llevar a un lugar donde voy a recompensar a cada uno según sea su obra. Cuando yo estaba leyendo este versículo, yo recordé muchos hombres que he conocido que han amado a Cristo y su obra con todo su corazón. Por ejemplo, mi suegro, un hombre que se convirtió a Cristo y se iba a los pueblos a predicar la palabra. Andaba predicando. Señor, dijo, yo tengo un terreno ahí, lo voy a entregar a ti para que se haga una iglesia. Y él mismo fue a construir la iglesia. Él dio el terreno,
Él dio el dinero para comprar el material. Y él traía a la gente. He conocido misioneros que se han venido de otros países y han vivido para predicar el evangelio y han muerto predicando el evangelio. Cuando se estaba predicando el evangelio por muchos lugares, conocimos hermanos ahí en Escuintla. Una hermanita dijo: ya no sigan alquilando para la casa de Dios. Yo tengo un terreno ahí en el centro de Escuintla y yo lo voy a dar para que se haga una iglesia. Y ahí hay una placa donde dice agradecimiento a la hermana tal que pasó a la presencia del Señor, que donó este terreno para que se hiciera la iglesia. Esas obras están escritos en el libro de la vida. ¿Qué hacemos nosotros para el Señor y para la obra de Dios? ¿Qué hacemos para bendecir a otros, para bendecir la obra de Dios? El Señor Jesucristo va a recompensar a cada uno según sea su obra. Su obra. Segunda de Timoteo 4:7 para terminar. Segunda de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Siguiente versículo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los de Amatitlán que aman su venida. Aleluya. Aleluya. Póngase de pie. Gloria al Señor. Así que hermano, usted no vive una vida común y corriente. Usted vive una vida muy especial. Pablo dijo: sea que vivamos, somos del Señor. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Así que no tememos que nos van a matar, que nos puede. Vamos a morir cuando Cristo quiera llevarnos. Vamos a morir cuando sea la voluntad del Señor. Mientras tanto, vivimos para Cristo. Y si morimos, morimos para Cristo. Aleluya. Levante sus manos y diga: Padre, ayúdame a vivir para ti. Señor Jesús, ayúdame a vivir para ti. Y el día que yo deje esta tierra, el día que yo deje este mundo, Señor, yo me gozaré, porque sé a dónde voy y con quién voy. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén.